Bien, estábamos viendo entonces reacciones en las cuales se descomponían nuestros reactivos organometálicos. En este caso vemos una reacción, ¿verdad?, entre un ácido, ¿verdad?, y el ciclohexilitio. Si yo quisiera adicionar este reactivo, más bien hacer una sustitución nucleofílica acílica sobre este carbono, no podría, porque el ácido es lo suficientemente ácido, valga la redundancia, muchachos, para descomponer mi reactivo organometálico. Bien, bueno, sin embargo, yo podría utilizar el órgano metálico para marcar uno de sus carbonos con deuterio, porque el agua adulterada o agua pesada es lo suficientemente ácida, muchachos, como para reaccionar con el órgano metálico. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, como un resumen de todas estas reacciones que vimos con grupos carbonilo. ¿Ok? Esta es la manera correcta de expresar lo que yo quiero hacer. En un primer paso, seco, sin agua, muchachos, hago la reacción entre el órgano metálico y el compuesto carbonílico. Después, cuando eso terminó, su tiempo de agitación y calentamiento, demás cosas, la placa de capa fina de cromatografía que yo hago para ver si ya la reacción acabó. Después yo agrego, ¿verdad?, agua acidulada. Esta es otra buena manera de expresar que primero va esto y después va esto. Lo que yo no puedo hacer es ponerlo así, porque lo que estoy diciendo es que el órgano metálico lo he hecho con el agua acidulada. Y entonces, claro, si hago esto, lo que estoy haciendo es descomponiendo mi reactivo. Bien, muy bien, vean, sabemos que los acetiluros son muy buenos, ¿verdad? Nucleófilos muy potentes, y que estos reaccionan, por ejemplo, con halogenuros de alquilo por reacciones de sustitución para darnos nuevos enlaces carbono-carbono. Ahora, por dicha, por suerte, los organometálicos de magnesio y de litio no son tan reactivos, muchachos, ¿verdad?, con halogenuros de alquilo, porque si no, no podríamos generarlos y no podríamos adicionárselos a las especies carbonílicas que ya estudiamos. Sin embargo, ¿verdad?, yo podría tener, ¿verdad?, cuando estoy generando un Grignard, esta reacción indeseable, este acoplamiento indeseable, ¿verdad? Bueno, digo indeseable porque, claro, yo quiero el organometálico probablemente para unírselo a otra especie, no a él mismo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que si yo no cuido las condiciones, esta reacción indeseable aún se me da con los organolitios y con los organomagnesios. Ahora, si lo que yo quiero hacer más bien, casualmente, es un acoplamiento de grupos alquilo con halogenuros de alquilo, por ejemplo, yo sí puedo utilizar un reactivo que se llama el cuprato de Gilman, fíjense ustedes. Ahora, yo lo que quiero es unir uno de estos R's a otro R que tiene un halogenuro de alquilo, ¿verdad? ¿Cierto? Un halogenuro, perdón, como grupo saliente. Entonces lo puedo hacer con un reactivo que es el de Gilman que me permite esto. Bueno, vamos a ver. El reactivo de Gilman, muchachos, se puede generar agregando dos equivalentes de litio para generar primero el organolitio correspondiente, que después reacciona con el cobre, formando lo que se llama el dialquil cuprato de litio. ¿Ok? Entonces, esto es un reactivo de Gilman. Y fíjense ustedes que más bien aquí yo puedo potenciar, como en este caso, muchachos, ¿verdad?, la formación del enlace carbono-carbono con el bromuro. Y vean el rendimiento. Entonces, estos son unos organometálicos, bueno, que me permiten hacer reacciones de acoplamiento carbono-carbono. ¿Ok? Muy bien. Vean qué interesante. Resulta ser que por ser menos reactivos inclusive que los organometálicos de magnesio y de litio, estas especies pueden reaccionar con un cloruro de ácido y darme una acetona y se detiene ahí el proceso. No pasa al alcohol terciario, muchachos, ¿verdad? Entonces, hago reaccionar el del cuprato y desplazo el cloro en la sustitución nucleofílica acílica, y cuando tengo la acetona, la reacción para ahí. ¿Ves? Puedo generarlos con dobles enlaces o con aromáticos. ¿Ven? Y por ejemplo, miren qué interesante este acoplamiento de aquí. Aquí tengo un carbono sp2 que tiene un halogenuro. Bueno, el dialquilcuprato me permite unir una de estos dobles enlaces acá. Entonces, los dialquilcupratos son muy versátiles y se usan muchísimo para generar nuevos enlaces carbonos-carbonos por acoplamiento. ¿Ok? De esta no vamos a ver un mecanismo. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, que el mismo, ¿verdad?, divinilcuprato de litio se puede, ¿verdad?, hacer reaccionar con un cloruro de ácido para obtener la acetona respectiva. ¿Ok? Métodos interesantes de síntesis, muchachos. Después veremos más ejemplos. Bien,
Otra forma de obtener alcoholes, muchachos, a partir de cetonas o a partir de derivados de ácido, es utilizar, ¿verdad?, lo que se llaman reducciones con hidruros e hidrógeno. Vamos a ver primero. Tengo dos donadores de H-, que son el borhidruro de sodio y el hidruro de aluminio y litio. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, el aluminio es menos electronegativo que el boro, por lo que una mayor parte de la carga negativa del ion AlH, esto es -4, recae sobre los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el hidruro de litio y aluminio es un agente reductor mucho más fuerte y más difícil de trabajar, ¿verdad?, que el borhidruro de sodio. El hidruro de aluminio y litio reacciona explosivamente con el agua y alcoholes, liberando hidrógeno gaseoso y en ocasiones produce incendios. Sí, es un polvito, muchachos, muy fino, ¿verdad?, que hay que pesarlo en una bolsa especial que se llena con nitrógeno o en lo que se llama una cámara seca. Alguna vez se hizo un pequeño, muy pequeño derrame en la balanza, ¿verdad?, en el laboratorio, y él no cae al suelo, se enciende en el aire, para que tengan ustedes una idea de lo reactivo y lo violento que es. El borhidruro de sodio, sin embargo, reacciona lentamente con alcoholes y agua, siempre y cuando el pH sea elevado, es decir, básico. Incluso yo puedo hacer una disolución ácida de borhidruro, muchachos, y él va a funcionar, ¿verdad? O sea, él va a donar el H-. Lo que pasa es que, claro, el borhidruro es un reductor más débil que el hidruro de aluminio y litio. Bueno, aquí tenemos entonces, ¿verdad?, qué es lo que pasa cuando le agrego a un aldehído cetona en éter seco el hidruro de aluminio y litio o el borhidruro. Se transfiere un H-, ¿verdad? Se forma un alcóxido y ustedes ya saben, cuando se acaba esta primera parte que tiene que ser sumamente seca, yo añado agua o agua acidulada para liberar el alcohol, igual que las reacciones anteriores. Bueno, el borhidruro, entonces, muchachos, le puede transferir un hidruro, un H-, a esta cetona, ¿ven? Entonces se forma un alcóxido terciario que después de que yo lo trato con un alcohol o con agua acidulada, me da un alcohol, en este caso secundario. Bueno, importante. Entonces, el borhidruro de sodio es un reductor más débil, solo reduce aldehídos y cetonas y algunos cloruros de ácido. Mientras que el hidruro de aluminio y litio reduce todo, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos. Lo que quiero decirles es que con ¿verdad?, no hay selectividad en lo que se reduce, porque estas especies, ¿verdad?, o sea, los ésteres, los ácidos, los cloruros de ácido, también me van a generar alcoholes, ¿verdad? Entonces aquí vemos las diferencias de electronegatividades, ¿verdad?, sencillas, y por qué razón el hidruro de aluminio y litio es más fuerte. Bueno, algunos ejemplos, ven. Fíjense ustedes que puedo utilizar el etanol. En este caso no hay reacción violenta entre estos dos. Claro, esto lo voy a manejar a una temperatura baja. Pero entonces, el aldehído adquiere un H- del borhidruro y se convierte en un alcohol primario. ¿Lo ven? En este caso, es una acetona con el borhidruro en metanol. Bueno, obtengo una mezcla, como ustedes pueden ver, racémica ¿de qué? De un alcohol secundario. Vean qué interesante este ejemplo. Tengo un éster y una acetona con el borhidruro. Claro, no se va a reducir el éster porque no le alcanza la fuerza, pero sí se va a reducir la acetona, que es mucho más reactiva, ¿lo ven? Mientras que si agarro el mismo sustrato y le pego un leñazo con hidruro de aluminio y litio, muchachos, se reducen los dos, porque este reductor es mucho más fuerte. Entonces, este ejemplo me sirve para cerrar un poco este tema, diciéndoles que con aldehídos, cetonas, ácidos y sus derivados, ¿verdad?, yo puedo utilizar estas especies. Para aldehídos y cetonas, el borhidruro, ¿ok? Y para reducir ácidos y derivados, el hidruro de aluminio y litio, ¿ok? Tabla de resumen: un aldehído con borhidruro, un alcohol primario. Con hidruro de aluminio y litio también. Una acetona, un alcohol secundario, con el hidruro de litio de aluminio también. El alqueno no reacciona con estos reductores, muy importante. Puedo tener una molécula con un carbonilo y un doble enlace, y el doble enlace no va a reaccionar con no se va a reducir con estos reductores, valga la redundancia. Bueno, el ácido con borhidruro no reacciona, o la sal del ácido, ¿verdad? Mientras que con hidruro de litio de aluminio sí. Y el éster, ¿verdad?, dice que no reacciona con el borhidruro, pero con el hidruro de litio de aluminio sí.
Los productos, como dice aquí, son los productos finales de reacción. Recuerden, la primera etapa, sobre todo con el hidruro de aluminio y litio, es seca. ¿Ok? La segunda etapa es más bien la adición de una fuente de protones para liberar los alcoxes. ¿Ok? Bien. Otro reductor es el níquel-raney. Vea, el níquel-raney es una forma de níquel finamente dividido, ¿verdad? Que contiene hidrógeno y se prepara tratando una aleación de níquel y aluminio con una disolución fuerte de hidróxido de sodio. El aluminio de la aleación reacciona para formar hidrógeno y deja un polvo de níquel finamente dividido saturado con hidrógeno. El níquel-raney es un catalizador efectivo para la hidrogenación de cetonas y aldehídos y para formar alcoholes. Sin embargo, los enlaces dobles aquí sí reaccionan, ¿verdad? O sea, también se reducen en estas condiciones, por lo que cualquier enlace doble de alqueno en la materia prima se reducirá. En la mayoría de los casos, el borhidruro de sodio es más conveniente para reducir cetonas y aldehídos sencillos. Okay, claro, pues, porque no es tan reactivo, ¿verdad? Se puede manejar, inclusive, como dijimos, en disoluciones de alcoholes y en algunos casos en agua. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿verdad? El níquel-raney, ¿sí? Donde actúa tanto sobre el carbonilo como sobre el doble enlace, ustedes lo pueden ver. El carbonilo produce el alcohol y el doble enlace produce el alcano. Pero si uso borhidruro, dejo el doble enlace libre, ¿verdad? Y solo reduzco el carbonilo. Bueno, unos ejemplitos. A ver, muchachos. Borhidruro, reductor débil, lo acabamos de ver. Tengo un doble enlace y un carbonilo. Ya sabemos. El doble enlace queda, ¿verdad? Yo puedo tener unas condiciones de reacción para que el doble enlace quede, ¿sí? Y para que se me reduzca solo el carbonilo. Ah, muy importante, recuerden. Un éster con hidruro de aluminio y litio. ¿Ok? Bueno, en todos los casos recuerden que deberíamos de pensar que esta reacción termina con una fuente de protones. ¿Está bien? A veces las ponemos así, incluso en los exámenes, pero ustedes ya saben, estas reacciones tienen dos pasos. El paso propiamente de la donación del hidruro, o sea, de la reducción, y el paso de la liberación del alcohol. ¿Ok? Una aclaración ahí sencilla. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? El hidruro va a venir y va a atacar al carbonilo. Y esto que está aquí va a funcionar como un grupo saliente, chavalos. Lo mismo que vimos con los griñares y con los organolitos. Lo primero que se va a formar cuando un hidruro se pega aquí es un aldehído y un alcoxio de grupo saliente. Pero cuando se forma el aldehído, otro hidruro va a atacar al aldehído que se forma, muchachos, y vamos a tener entonces como producto de la reacción, ¿verdad? Un alcohol, ¿verdad? Y este grupo saliente protonado también. ¿Ven? Estos son los productos. Lo mismo pasaría con un cloruro de ácido, solo que no tendríamos una segunda molécula de alcohol. Tendríamos, digamos, Cl- o HCl, ¿verdad? Y con un ácido carboxílico pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, generaríamos un alcohol, pero tendríamos, ¿verdad? Como otro de los subproductos, el agua. Bueno, triple enlace, ¿verdad? Carbonilo, níquel-raney, adiós, todo el mundo se fue. ¿Ok? Bueno, esto es un acoplamiento. Recuerden que yo puedo pegar este carbono de aquí a este. Hago el acoplamiento, ¿verdad? Ven, y formo este nuevo enlace carbono-carbono. Muy útiles los cuplatos de litio para generar enlaces carbono-carbono por acoplamiento. Ahora, este aromático, lo voy a pegar a un cloruro de ácido. Ah, ¿y qué? ¿Me formaba un alcohol terciario? No, porque el organometálico de cobre es más débil. Entonces, en este caso sí puedo aislar la acetona. Bien, dos síntesis para terminar. Bueno, vamos a ver la primera. Si ustedes se dan cuenta, tengo un alcano. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con un alcano? Un halogenuro y un organometálico, ¿ven? Para poder después pegarle una cadena de dos átomos de carbono que terminen en un alcohol. ¿Cómo pegaría yo a un organometálico que haga de aquí dos carbonos, ¿verdad? Y que termine en un alcohol primario? Fácil, con un epóxido. Bueno, pero esa reacción me genera un alcohol y lo que yo tengo aquí es un éter. Fíjense ustedes que este oxígeno de alcohol se puede tratar con una base y con yoduro de etilo, porque son dos carbonos lo que hay aquí. Claro. Y entonces, así podría ser el producto. Primero, hago mi organometálico, muchachos. Después, lo acoplo con un epóxido, libero el alcohol, que en medio ácido me va a volver a formar un alcóxido en esta posición, muchachos. Y ese alcóxido va a desplazar el yodo, ¿verdad? Por una SN2 para darme el producto. Bien, la siguiente.
de igual alcano, halogenuro de alquilo. Pero ahora vean, si le agrego litio, puedo formar el organolitio que con yoduro de cobre me puede dar lugar a la formación del reactivo de Gilman. ¿Ok? Este reactivo de Gilman, ¿verdad? Se puede hacer reaccionar. Vean, esta tiene 1, 2 y 3 carbonos, claro, con un bromuro alílico como este. Y tenemos el producto de la segunda reacción o síntesis. Bien, vamos a terminar hablando entonces de los análogos azufrados de los alcoholes que se llaman tioles o mercaptanos. Una particularidad que tienen estos compuestos es que tienen unos olores tremendamente fuertes, ¿ok? Y son muy malos olores. El zorrillo, por ejemplo, tiene en su orina una mezcla de tioles y ahí que es tremendamente maloliente, ¿verdad? Y es lo que lo logra proteger a él de los depredadores. Bueno, vamos a ver aquí. Nomenclatura sencilla, ¿verdad? Nombre IUPAC, metano, tiol, ¿verdad? O butano, tiol, ¿verdad? Ojo, 1, 2, ¿verdad? Hay un 2, en la posición 2 hay un doble enlace, but, 2-eno, 1-tiol, ven, tiol, ¿verdad? Es la terminación característica de los SHs, que son los análogos azufrados de los alcoholes. Y por ejemplo, es el 2-mercapto etanol. Como ustedes pueden ver, aquí se le llama mercapto cuando es sustituyente y el OH tiene prioridad, ¿verdad? Bueno, aparte de su olor tan desagradable, ¿verdad? Este tipo de especies, ¿verdad? Los tioles, son muy buenos para complejar metales. Entonces vieran que el famoso dimercaprol, ¿verdad? Es un producto que hasta la fecha se le llama Val, porque resulta que, claro, la leucita, es este compuesto de aquí, era utilizada como arma química en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes. Entonces, este compuesto, ¿verdad? Se rociaba ahí, ¿verdad? Y se liberaba arsénico, que es muy tóxico. Entonces, con este compuesto químico, lo que hacían ellos era atrapar o complejar el arsénico. ¿Ven? Por eso hasta la fecha se le llama. Bueno, otra de las particularidades de los derivados azufrados es que son mejores nucleófilos, muchachos. Muchos mejores nucleófilos que los oxígenos. También son menos básicos, ¿ok? Y veremos que hay diferencia en la acidez del SH con respecto al OH. Bueno, muy interesante. Las cebollas contienen, como ustedes pueden ver, un sulfoxio, que es una molécula que es inodora. Pero cuando la cebolla se corta, ¿verdad? Permiten que la linasa, que es una enzima, entre en contacto con este compuesto y produce una mezcla que es lo que lo hace a uno llorar cuando pela cebollas. Piruvato, eso no, nada. Amoníaco, uy, el propanotial ese óxido, uy, estas cosas son tremendas, ¿verdad? Y resulta que de esta especie también se descompone, ¿verdad? Esta última molécula es la responsable de la irritación y el lagrimeo, pero ella también se descompone, ¿verdad? Fíjense que cuando tiene agua o cuando toca el agua, ácido sulfúrico que huele mal y propanal, ¿verdad? Entonces no se sabe con certeza por qué el propanotial es lacrimógeno, pero se cree que debido a que en contacto con el agua descompone dando propanal, ¿verdad? ¿Sí? Ácido sulfúrico y ácido sulfúrico. Mezcla tremendamente irritante, chavales. Y posiblemente ácido sulfúrico, un ácido muy fuerte que daña la membrana conjuntiva produciendo el lagrimeo. ¿Por qué nos dejan mal aliento? Bueno, porque estas especies, sobre todo estas dos, son gaseosas. Entonces, cuando yo como cebolla, ¿verdad? Cuando como bastante cebolla cruda, digamos, entonces estoy metiendo esta molécula que se descompone en la boca, la paso a los pulmones, ¿verdad? Y entonces después voy llenando, digamos, mi sistema respiratorio de esto. Claro, por eso, aunque uno se lava los dientes, el olor de las cebollas queda o permanece. Y este señor, de ahí, alicina, de los ajos, lo mismo. La alicina es un compuesto que cuando uno se lo come, ¿verdad? Se descompone y genera un olor poderoso que puede durar hasta 24 horas, ¿verdad? Y es por eso, porque el compuesto azufrado se transporta en nuestro sistema digestivo y también respiratorio. Bueno, para ir terminando esta parte de los tioles, muchachos, es importante decirles que, como ustedes pueden ver, los tioles son bastante más ácidos. Y ya sabemos, este azufre, ¿verdad? Es una base más débil que un oxígeno con carga negativa. ¿Por qué? Porque es más grande, tiene mayor tamaño. Entonces, claro, ¿verdad? Claro que estas especies, o sea, los tioles, son muchísimo más ácidos que los alcoholes que tienen una pKa de 16-18, ¿verdad?
Fíjate que el equivalente de un fenol, ¿verdad? Que es el tiofenol, es de 7.8. Fíjate, ¿verdad? O sea que es mucho más ácido también, o bastante más ácido sí que el fenol. ¿Ven? Para comparar, la pK de aquí es 15.9. Bueno, esta reacción se puede dar, pero está como muy en equilibrio. En cambio, estas dos son reacciones que van muy hacia la derecha. Bien, entonces, como les decía, bien, pues los tioles, como el azufre, más bien muchachos, es una especie tan buen nucleófila, yo puedo sintetizar los tioles a partir, fíjense ustedes, de hidrosulfuro de sodio y un haluro de alquilo. ¿Okay? Ahora, fíjense que yo puedo tener el acoplamiento oxidativo, eso así se llama, de dos moléculas de tiol. El bromo aquí funciona como un oxidante, ¿verdad? Y el zinc después libera este puente de disulfuro, ¿verdad? Que no lo forman los alcoholes, solo se forma en el caso del azufre, porque el azufre, ¿verdad? Como les digo, tiene una reactividad más extensa, ¿verdad? Por ser un mejor nucleófilo. Bueno, los puentes de disulfuro son muy importantes, muchachos, en las proteínas. Resulta ser, ¿verdad? Que se dan puentes de disulfuro en ciertas proteínas que son los que les dan su estructura operativa. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, en una proteína yo puedo tener dos aminoácidos en una cadena, dos cisteínas que forman este puente de disulfuro. Y en otra reacción que es particular, muchachos, es la oxidación de los tioles. Como ustedes pueden observar, cuando yo trato con agentes oxidantes a un tiol, no se me oxidan los carbonos, se me oxida directamente el azufre formando, en este caso, por ejemplo, lo que son ácidos sulfónicos, especies que son muy ácidas, más ácidas que los ácidos carboxílicos. Fíjense que eso es una diferencia muy grande entre el azufre y el oxígeno, ¿verdad? Cuando se oxida un alcohol, ¿verdad? No es algo que hayamos visto, pero lo veremos. Yo lo que obtengo es un carbonilo, ¿verdad? Se oxida el carbono, ¿verdad? Mientras que cuando se oxida un tiol, yo lo que oxido es directamente el azufre. Bien, como para terminar una nomenclatura sencilla, el tiol en todos los casos que hemos puesto aquí tiene la prioridad sobre los otros grupos funcionales. Este es muy sencillo y empieza a numerarse por aquí, ¿verdad? Vean, 1, 2, 3, 4 metil, pentano, 2 tiol. Aquí tenemos un doble enlace, ¿verdad? Que es un doble enlace Z, y entonces empezamos a numerar por aquí. ¿Ves? Z, 2, 3, 2, 3, dimetilpent, 2N1 tiol. Y aquí tenemos uno más sencillo, que es el ciclo X 2N tiol. No ponemos el 1 porque es el grupo funcional principal. Bien, resumen, muchachos, vean, terminamos o vamos terminando el semestre, ¿verdad? Con muchísima química. Ustedes tienen que acostumbrarse, ¿verdad? O mentalizarse a dominar muchísimas reacciones porque son métodos que vamos a seguir utilizando en la orgánica 2. Ven, en la orgánica hay que saber, conocer, tener de memoria un montón de métodos nuevos, muchachos. Un montón de métodos, ¿verdad? Que me permiten obtener unos grupos funcionales a partir de otro y muy importante, la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. Gracias.